La media ponderada y la media armónica son estadísticas clasificadas dentro de las medidas de tendencia central. En ese sentido explicaré la media ponderada y posteriormente la media armónica. Si a cada dato lo multiplicamos por una ponderación o un peso específico, de ahí viene el nombre de media ponderada. Y la media ponderada es la sumatoria de todos los valores de la serie multiplicada por su ponderación o peso, y luego dividimos por la sumatoria de todos los pesos. En ese sentido, si descomponemos la fórmula de la media ponderada, tendríamos el primer dato multiplicado por la primera ponderación, luego lo dividimos por la suma de todas las ponderaciones. Esto va a ocurrir hasta el enésimo dato multiplicado por la enésima ponderación, dividido entre la sumatoria de todas las ponderaciones. Si factorizamos los datos, el X, acá tendríamos el peso dividido por la suma de todos los pesos. Esto lo asignaríamos como W1, como un peso relativo. Acá también tendríamos un WN, el enésimo peso relativo. Esto sería igual a X1 por W1 más, esto va a ocurrir hasta el enésimo dato, el peso sub n. Y aquí tendríamos una sumatoria de la multiplicación de X por su respectivo peso. Entonces podemos identificar otra fórmula a través de la designación de un peso relativo. Entonces tendríamos en resumen dos fórmulas idénticas que nos permiten obtener la media ponderada. En ese sentido vamos a ver un ejemplo de la aplicación de estas dos fórmulas. Un inversionista que realiza inversiones en dos empresas. Este inversionista compra 50 acciones de la empresa A a un precio de 1.000 pesos con un rendimiento del 9%. Bueno, en ese sentido, la inversión que realizó en la empresa A por la compra de acciones es 50.000 pesos. De manera similar, compra 100 acciones de la empresa B a un precio de 1.500 con un rendimiento del 15%, y la inversión en la empresa B que realiza es de 150.000 pesos. Aquí tiene un portafolio de dos empresas de inversiones, haciendo un total de la inversión de 200.000. Si queremos conocer el rendimiento promedio de la inversión, en este caso sí aplicamos la media ponderada. En ese sentido, el rendimiento sería el X, y podemos obtener la ponderación en términos relativos. Es simplemente dividir 50.000, que es la inversión que se realizó en la empresa A, dividir con el total de inversión entre 200.000, y este resultado es 0,25. De la misma manera, 150.000 dividido entre 200.000, 0,75. Entonces aquí tenemos la ponderación.
Aplicando la fórmula de la media ponderada, simplemente es multiplicar el rendimiento 9 por la ponderación 0,25 más 15 por 0,75, que está en la parte inferior, y este resultado da igual a 13,5%. Entonces el rendimiento promedio de la inversión es de 13,5. En otras palabras, también es un rendimiento de un portafolio de inversiones. Acá hemos aplicado la segunda fórmula. También podríamos aplicar la primera fórmula. En ese sentido, lo que va a ocurrir es que la media ponderada simplemente va a ser igual a 9, que es el valor de X multiplicado por la ponderación. En este caso esto va a ser las V's. Tendríamos por 50.000 más 15 multiplicado por 150.000. Todo esto me dice la fórmula que se suma todas las ponderaciones. En este caso sería el total de inversión. Y ese resultado me va a dar igual a 13,5. Entonces uno puede utilizar de manera indistinta cualquiera de las dos fórmulas para la media ponderada. En la presente lámina podéis ver otro ejemplo relacionado al precio de un artículo, y además cada precio tiene una cierta ponderación. Veamos que aquí el artículo A tiene un precio de 50. Este precio tiene una cierta ponderación del 40%. En el artículo B el precio 30 y una ponderación del 30%. El artículo C tiene un precio de 100, la ponderación es 20. El artículo D tiene un precio de 200 y la ponderación 10%. Si sumamos todas las ponderaciones, 40, 70, 90, 100, 100%, esto implica que el artículo A es más importante que el B, el C y el D. Es posible que este artículo sea un artículo de primera necesidad, ¿no? Y el artículo D no sea un artículo de primera necesidad, y por eso no es tan importante. Entonces, si queremos conocer el precio promedio, en este ejemplo, como tiene una ponderación cada valor de X, en ese sentido tenemos que calcular la media ponderada. En la media ponderada podemos utilizar cualquiera de las fórmulas, como en el anterior ejemplo. Voy a utilizar la segunda, que maneja la parte relativa. En este sentido, el precio del primer artículo es 50, lo multiplicamos por su ponderación, 40%, 0,4 más 30. El precio del segundo artículo multiplicado por su ponderación, 0,3 más del artículo C, el precio es 100 multiplicado por su ponderación, 0,2 más el artículo D, el precio 200 multiplicado por su ponderación, 0,1. Es igual a 69. Entonces el precio promedio para los 4 artículos es de 69 pesos. Para la media armónica existen dos fórmulas, y la condición es que el dato sea un inverso. Eso implica que la media armónica es el inverso de la media aritmética de los valores inversos de la variable. En el ejemplo
Se tiene la producción de cajas de chocolate en 2 periodos. En ambos periodos se producen 2000 cajas de chocolate, haciendo un total de la producción de 4000 cajas de chocolate. Y tenemos la producción diaria. En el primer periodo se producen 20 cajas, en el segundo periodo 30 cajas. Si quisiéramos conocer la producción promedio diaria de cajas de chocolate, en ese sentido es importante aplicar la media armónica. Y para ello, en este ejemplo, M, tenemos 2 periodos. Entonces, en la parte del denominador colocamos el inverso de las cajas producidas diariamente, 1 sobre 20 para el primer periodo. Para el segundo periodo, 1 sobre 30. Este resultado nos da igual a 24 cajas día de producción. Entonces, promedio de la producción diaria de las 4000 cajas de chocolate es de 24. En la lámina podéis ver un ejemplo relacionado con el recorrido de un automóvil en 4 etapas. En la etapa 1 recorre el automóvil 150 kilómetros y aplicó 81 kilómetros por hora. En la etapa 2 también recorre 150 kilómetros a razón de 65 kilómetros por hora. En la etapa 3 150 a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Finalmente en la etapa 4 150 con una velocidad de 95 kilómetros por hora. Para poder determinar la velocidad promedio, aplicamos la media armónica. En este caso, n son las 4 etapas, dividido entre el inverso de los valores. En este caso, aplicó en la primera etapa 81 kilómetros. En la segunda etapa 65 kilómetros, tercera etapa 70 kilómetros y finalmente en la cuarta etapa 95 kilómetros. Este resultado es 76,13 kilómetros por hora. En este ejemplo es similar al anterior y observen que las 3 etapas son distintas. Entonces un recorrido de 20, 40 más 120, 180, un recorrido 180. Y ahí está en la última columna las velocidades que aplicó. Entonces la velocidad promedio, como en las etapas, en las 3 etapas son distintas, en el numerador se coloca la suma de todas ellas. Eso es 180 dividido entre la sumatoria de las velocidades en términos inversos. Entonces el automovilista en la primera etapa recorrió 20 kilómetros a una velocidad de 60 kilómetros por hora. En la segunda etapa recorrió 40 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros y finalmente 120 a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Haciendo operaciones, tiene acá 88,5 kilómetros por hora. En el ejemplo podéis observar, se tiene marcas de tarjetas madre para ensamblar computadoras.
y en la segunda columna está en el precio. La marca Intel tiene un precio por unidad $80 y para ello se compró 24 unidades, haciendo un total de compra de 1920. De manera similar, a un precio de $50 se compraron tarjetas madres Asus, cantidad 36. El total que se ha gastado 1800 pesos. Y las tarjetas madres PC Chip se compraron 60 unidades a un precio de $40 y el total que se ha gastado 2400. En este caso, si queremos determinar el precio promedio por unidad, tenemos que utilizar la media armónica. En ese sentido, la suma de todo lo que se ha gastado para comprar las tarjetas es 6120. Esas serían las F sub I, y son los inversos de los precios. Es decir, para comprar tarjetas madre Intel se gastó 1920 a un precio de 80. De manera similar, para la marca Asus se gastó 1800 pesos a un precio de 50. Y para comprar las tarjetas madres PC Chip 2400 a un precio de 40. Y la operación final es igual a $51. Entonces el precio promedio por unidad de las tarjetas madres es de $51. Como habéis visto, no es nada complicado aplicar la media armónica, de la misma manera la media ponderada. Y muchas gracias.